Hola amigos, y hoy les voy a comentar acerca del suceso cinematográfico de este fin de semana, el cual se titula Deadpool and Wolverine. Pero antes de entrar en contexto, te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello. También en mis redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, pues me estarías ayudando un montón y así vas a tener acceso a mis videos, mis reflexiones y mis opiniones acerca del mundo del cine y las series. Y bueno, ¿de qué va esto? Fácil. Nuestro Wade Wilson, luego después de los acontecimientos vividos en Deadpool 2, se roba el dispositivo de Cable, viaja a la Tierra 616 y le pide a Happy, le solicita unirse a los Avengers, a la iniciativa de los Vengadores. Este es rechazado. Luego él se regresa a su tierra, a su línea de tiempo, que es la 10.005, y allí es reclutado por la TVA. En esta ocasión, esta división de la TVA que recluta a Wade Wilson está dirigida por Paradox, el cual le explica a Deadpool que su línea del tiempo está desapareciendo y él va a ser la única persona que va a sobrevivir. Le ofrece sacarlo de su línea del tiempo e ingresarlo a la línea del tiempo del 616 en vista de que él va a ser una persona clave para los futuros eventos de esta línea del tiempo. Pero, ¿por qué desaparece o por qué está desapareciendo la línea del tiempo, la 10.005, donde vive Deadpool, que es aparentemente el universo de Fox? Simplemente porque un personaje ancla ha muerto. Y se trata de Wolverine, el cual muere en la última película de Logan del universo de Fox. Entonces, esto está desencadenando que su línea del tiempo vaya a desaparecer. Bueno, esto es un poco de magia de guión. Queremos desaparecer al universo de Fox y solamente vamos a reclutar dos personajes. ¿Qué hacemos? Hacemos Wolverine and Deadpool. Pero entonces vamos al grano. ¿Esta película es buena o es mala? Es buenísima. A mí realmente me ha encantado. La película juega a la nostalgia y hace ciertos chistes en función a la extinción de Fox y a la absorción por parte de Disney. Entonces aquí empieza con la música de Bye 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 de NSYNC, la cual me parece genial. Vemos que Ryan Reynolds, en este caso Deadpool, hace una coreografía impresionante. Es exactamente la misma coreografía que la boy band lo hacía. Exactamente igual. Yo diría que hasta mejor. No, estoy parcializado. También esta parte de los chistecitos, la forma como Deadpool, como Wade Wilson rompe la cuarta pared y habla con nosotros, se burla de Disney, se burla de las malas decisiones que tomaron de Fox, de la extinción de Fox. Vemos también el logo en el limbo, me parece genial. También vemos esas referencias que Deadpool nos hace recordar. Por ejemplo, cuando están en el limbo, él les dice que a Lion, sí, el que aparece en el capítulo 5 o capítulo 4 de la primera temporada de Loki. Entonces, él nos está haciendo como esos enclaves para que vayamos refrescando y nos vayamos entendiendo. Esta parte está muy buena. A mí realmente me gustó y me parece que es lógica que si dos personajes como lo son Wolverine y Deadpool, casi que sociópatas los dos, totalmente agresivos, totalmente que necesitan que alguien los esté controlando, totalmente impulsivos y siempre con esas ganas de pelear y esa rabia como interna por toda la vida que llevaron. Entonces me parece que ellos actúen así. Esa violencia sin sentido, matándose literalmente por nada, me parece que es muy creíble y que en algún punto ellos tienen que coexistir. No sé si vieron, bueno, creo que todo el mundo lo vio, en el auto, cuando ellos tienen una batalla demasiado violenta, vemos la palabra coexistir. Porque ese es el punto de la película. Tienen que llegar a entenderse para poder hacer un equipo. Yo creo que a estas alturas del partido todos sabemos la cantidad de cameos que nos vamos a encontrar en Wolverine and Deadpool. Así que no me voy a detener allí, solamente voy a decir que es un festival y que de verdad está genial. Se la supieron jugar aquí.
Yo siento, hay una discusión de que si esta película va a salvar al universo o no. Yo siento que sí la va a salvar, lo está haciendo en taquilla y apenas lleva menos de una semana. El boca en boca la va a volver más fuerte. Y más las opiniones de todos los críticos de cine que la están alabando o que están diciendo simplemente, mira, no es la excelencia, pero es una buena película. A mí realmente sí me pareció una joya. Me parece una de las mejores películas de superhéroes que he mirado hasta ahora. Pese a que tiene un argumento bastante simple y algunos huecos de guiones, algunos errores, me parece que está genial. Tengo una teoría alto. Yo siento que esta teoría se basa en que Disney está representado por Paradox, por la TVA, que vienen haciendo cosas no tan buenas y entonces quieren como que hacer una autocrítica o una autorreflexión. Vemos que Paradox ha tomado esa mala decisión. Quiere sacarse, quiere borrarse la línea del tiempo de Fox. Pero a su vez vemos que Ryan Reynolds y Hugh Jackman están luchando para que ellos estén dentro del universo, dentro del UCM y no desaparezcan dentro de la línea. Es decir, que Disney, dirigida en este caso por Kevin Feige, son los enemigos, son los villanos que están borrando completamente el universo de Fox, que no quieren saber absolutamente nada de ellos. Y llegan estos dos personajes que pertenecen a esta línea, que pertenecen a Fox y están luchando como para que sean incluidos. Y también le están diciendo, mira, que si nosotros dos nos unimos, podemos salvar el desastre en el cual se encuentra Marvel y su gran universo dirigido por Disney. Bueno, no sé, esa es una teoría loca que se me ocurrió. No sé qué piensas. Pero señores y señores, todo no es color de rosas. Tiene sus pecados y bastantes pecados. El primero es la conveniencia de guión. Solamente por la magia del guión, decir que Deadpool va a ser el único de su línea que va a sobrevivir y va a ser insertado en el universo USM. Conveniencia de guión. Porque probablemente Deadpool va a ser una pieza fundamental en Secret War o Avengers 5. Vemos que hay una escena, no la debemos pasar desapercibida, donde sale Deadpool casi que muriendo en los brazos de Thor y Thor está llorando. Probablemente eso va a ocurrir. Ellos no nos lanzan algo así como así, ¿no? Ellos siempre usan este tipo de cosas, este tipo de referencias para unas películas con una diferencia de 5, 10 y hasta 15 años. Así que, bueno, probablemente la vayan a usar. Lo otro es que se desaprovecharon muchos cameos. Vemos que el final donde salen distintos tipos de Deadpool y la solución es bastante tonta, ¿no? Bastante que cada Deadpool tiene su Peter y gracias a Peter se soluciona. Yo creo que no fue interesante eso. No me parece que hubiese sido una solución bastante convincente, pese a que la escena está espectacular. Con la música de Madonna, esta escena está totalmente brutal. Ok, por otro lado, siento que fue desaprovechado el personaje de B15. La tenían allí, es una buena actriz, es carismática, le gusta a la gente, viene de Loki, que fue una de las series más vistas del MCU. Entonces, me pareció no convincente no aprovechar ese personaje. En contraparte, vi críticas negativas sobre Paradox. A mí me parece que Paradox, el actor lo está haciendo genial, el personaje está a la medida, muy cometido. A mí me parece que él está genial. Sí, B15 debieron darle mucho más protagonismo dentro de esa historia. Por otro lado, siendo que Cassandra Nova, la hermana gemela malvada, la gemela malvada de Javier, de Xavier, está floja porque ella supuestamente ya está feliz siendo prácticamente la reina del vacío. Vemos como que tiene un acuerdo, pero a la vez no tiene un acuerdo con la TVA, perdón, con la TVA, con la TVA, perdón. Se me confunden estas siglas en inglés y en español, la TVA o la Autoridad del Tiempo, vamos a decirle así para ser más fácil. Y de repente ella quiere, luego sale a la Tierra porque ella puede crear portales como el Doctor Extraño, Doctor Strange. Entonces, y ahora quiere ser ella la dueña o la ama del universo, de todos los universos. Y entonces, oye, mira, cambiaste tan rápido. Si esa era tu motivación, podías ir a la Tierra, podías ir a la TVA, puedes abrir portales, puedes hacer muchas cosas. Entonces, esa parte no me cuadró del todo. Fanservice o no, la cosa está funcionando.
va a salvar al universo cinematográfico de Marvel y también va a salvar a Disney. Y devolvió la fe. Mano, tengo fe. Todos los fanáticos y los nerds, los geeks, todos estamos totalmente contentos con esta película. La química de Hugh Jackman y Ryan Reynolds es impresionante. Ninguno les roba el foco al otro. Hay espacio para los dos. Los dos lo hacen geniales. Fueron un equipo impresionante. A mí realmente, yo quedé impresionado porque ese era mi temor. Yo decía, ver a Ryan Reynolds que hace muchas payasadas y ver a Hugh Jackman, que siempre se ha caracterizado por ser un personaje más rabioso, una persona más violenta, no él como actor, sino Wolverine, me pareció que esa dupla no podría funcionar, pero yo quedé totalmente sorprendido porque tenía mis dudas, pero esas dudas no progresaron. Bueno, por allí miré críticas que no se toman los superhéroes en serio, que Deadpool, pero es que tienes que conocer el cómic de Deadpool. El personaje es así, él no se toma nada en serio. Deadpool es así como lo reflejaron. Y es bastante realista cuando intenta juntar a un personaje como Deadpool y Wolverine. Ahí me parece que fue el mejor. Ahí está el fuerte de la película. Juntar dos personajes tan distintos que generan una química, que generaron una atmósfera totalmente divertida, violenta y de chistes, me pareció que allí estuvo la película. Por otro lado, quisiera saber tu opinión, qué te pareció la película, si la disfrutaste, si no la disfrutaste, si esperaste más, si esperabas menos. Bueno, yo quisiera que me comentes qué te pareció. Lo que sí tienes que hacer es darle like a este video, suscríbete a mi canal, me estarías ayudando muchísimo. Me encuentras como Alfredo J. Bello. También sígueme en el resto de mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y será hasta una próxima crítica. Bye.